fuimos pasando poco a poco a través del árbol de la vida, fuimos pasando por cada una de esas cualidades buenas y malas que todos tenemos. Así que estamos viendo un pueblo que está en esclavitud y de esa esclavitud tiene que salir a libertad por medio de la mano de un hombre escogido por Dios llamado Moshe Rabbeinu. Pero la libertad que causa en esto es la mano fuerte y el brazo extendido de Hashem. Muy bien, todo es alegría, todo es felicidad, todo es gozo, y de repente estamos regresando atrás porque es importante ver cómo llegamos a esto. 10 plagas, 10 juicios, y por fin, Faraón los deja salir. Y como le decía yo, hay felicidad, hay gozo y hay una gran alegría, pero de repente, en un instante, la situación cambia. ¿Por qué cambia? Porque el mar no se ha abierto. Y de repente saben y escuchan que Faraón está detrás de ellos. Entonces, mar por enfrente, Faraón por atrás. ¿Qué hacemos? Se preguntan, ¿qué hacemos? Y obviamente ahí vienen las pruebas, las luchas, los conflictos y todo lo demás. Pero afortunadamente, podríamos decir nosotros, Hashem dice, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Pasen y pasan y se abre el mar. Y eso es maravilloso. El Dios de Israel empieza a obrar en favor del pueblo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es, ¿por qué no llevarlo de una vez por todas al monte de Sion? Ahí, al monte de Dios. ¿Por qué no? Y tenemos que encontrar una respuesta a esta pregunta, y la respuesta no es otra cosa. Porque el pueblo había caído en 49 grados de oscuridad, de degradación, de impurificación. Y entonces era necesario transformarlos, cambiarlos, purificarlos. Y también, ¿por qué no decirlo? Probarlos. Si el mar se abrió y 49 días de estar caminando en esa transformación de cualidades malas a buenas, pues ha sido un trabajo arduo. Entonces, los lleva en esa purificación de oscuridad a la luz, de impurificación a purificación, por supuesto, pero nos lleva a santidad, y entonces se hicieron merecedores, dignos de que se les entregara la Torah. Misma festividad que nosotros pues nos estamos gozando precisamente, porque ya no está la Torah en piedras, en tablas de piedra, sino que ahora está en tu propio corazón. Compartí hace unos días acerca de los frutos y de las costumbres y los nombres que tiene esta festividad, obviamente. Pero yo quiero centrarme de los sucesos antes de llegar a este punto. Hace 3,300 años, Hashem le dio la Torah a su pueblo en el monte Sinai. Y cada año nosotros, usted y yo, nos gozamos renovando nuestra aceptación del regalo grandísimo que Dios nos dio a través de su pueblo, y a nosotros a través de nuestro maestro redentor, Yeshua, y por supuesto, del rabino Shaul. Podemos ahora nosotros los temerosos de Dios disfrutar de esta festividad. Pero, como le dije yo a usted, el Dios del drama hizo varias cosas porque nadie puede entender los planes de Dios a ciencia cierta. Y bueno, uno se pregunta, ya están ahí, pero ¿qué pasó en el antes, el durante y el después? Decía yo, pasado, presente y futuro. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver primeramente es qué pasó con todo esto. Y tenemos que ir desde atrás, desde el momento después de que Abraham es escogido por Dios, el hombre que cruzó el río, el Ibri, y ahora él conoce al único Dios y Dios verdadero. Sale de su tierra, una tierra de adoradores, de brujos y de todo ese tipo de personas. Pero ahora, amados hermanos, hay un conflicto. Se lleva a su sobrino. Y al sobrino podríamos llamarle la mala inclinación. ¿Por qué? Porque él, en lugar de estar apegado y estar junto con su tío, él se separa por mala inclinación y escoge. Todos tenemos un poder de elección. Estoy seguro que usted y yo hemos
tomado y hemos hecho elecciones. Y muchas veces lo hemos hecho a tontas y a locas. Pues este hombre del cual estoy hablando, Lot, que tiene una mala inclinación tremenda, se va al peor lugar que usted pueda escoger en esta tierra. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál sería en este momento el peor lugar para escoger nosotros? Yo diría que Las Vegas. Un lugar de pecado, un lugar en donde se transgrede noche y día a toda hora, no para. Y ahí él escoge y vaya. Pero lo increíble de esto es que uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué Dios no nos lleva a santidad y listo? Nos vamos todos y se acabó. Pues no, porque precisamente no todos estamos preparados para ello. Debe de haber un poder transformador en nuestras vidas. Y entonces este hombre que ha elegido ese lugar, en ese lugar, pues tiene esposa, tiene hijas, y viene tres malaquín vienen a visitar a Abraham, y ellos traen 3 mensajes. Uno de ellos es que va a concebir precisamente Sara. El otro es que va a aliviar los dolores de la circuncisión de Abraham. Y finalmente el otro viene a hacer juicio para Sodoma y Gomorra. Y ahí en ese lugar de elección, porque como le digo yo, siempre tenemos elección. En ese lugar de elección viene el juicio. Y lo increíble es que Abraham siempre está en esa situación. Hubo un rescate de su sobrino cuando lo atacaron, un sinfín de situaciones, pero ahora está ahí, él está intercediendo y dice, y si hubiera 50, y si hubiera 45, hasta llegar a 10, ya no se puede más. Y el ángel va a destruir esa ciudad. Pero curiosamente van a la casa de Lot, en donde le avisan que tiene que salir rápidamente de ese lugar porque viene un juicio tremendo. Y sale con 2 hijas y con su esposa. Ellos tenían una familia grande, pero sin embargo nada más salen ellos únicamente. Pero la mujer recuerda que dejó atrás algo y voltea y se convierte en estatua de sal. Y como el mundo se está acabando según el concepto de las hijas de Lot, y el mismo Lot que no le hace caso al ángel, pues va y se encierra en una cueva. Ellos los mandaron a Zoar, pero no fueron. Y ahí comienza la situación. Lot es embriagado y sucede una situación incestuosa que da pena mencionar. Pero como dice el Midrash, eso tenía un plan, los planes del Eterno. El ángel ordenó, apárate y escápate a Zoar, porque no puedo destruir Sedom antes de que llegues ahí. Lot y sus hijas se apuraron a llegar a ese lugar, pero no permanecieron ahí. Lot temía a sentarse allí porque estaba demasiado cerca de Sedom. Y por eso se fue a una cueva. Estas 2 grandes mujeres, descendientes de las hijas de Lot, una de ellas es Ruth, la moabita, quien fuera un antepasado de la dinastía de David, y finalmente del Mashiach, nuestro Mashiach, Yeshua. Y Naamá, la mujer amonita que se casaría con el rey Shelomó, y fuera la madre del rey Rehoboam. Las hijas de Lot sobrevivieron el aniquilamiento de Sodoma, evento a las 2 almas preciosas que más tarde surgieron de ellas, Ruth y Naamá. Ambas hijas de Lot eran justas y habían aprendido en la casa de Abraham. Entonces vemos que esto es increíble. Finalmente, ellas tienen una relación sexual y de ahí nace un pueblo, los moabitas. Y entonces nos conectamos inmediatamente con Ruth, una mujer moabita. ¿Qué pasa con Ruth? Bueno, aquí tenemos que ver varias cosas. Primeramente, podemos darnos cuenta que el lugar en donde ellas están, porque siempre suceden cosas. Y cuando suceden esas cosas, aunque Ruth era una princesa de moabita que profesaba altos ideales, no estaba satisfecha con la adoración de los ídolos de su propio pueblo. Y cuando se presentó la oportunidad, abandonó los privilegios de la nobleza de su tierra para aceptar una vida de pobreza entre este pueblo que ella admiraba. Y aquí ¿cómo ocurrió?
eran los días en los cuales regían los jueces de Israel. Y uno de ellos, el bisabuelo de David, Boaz, en algunos lugares se menciona como Ibsam, fue el 10º juez de Israel. Gobernó durante 7 años, del 2785 al 2792. Y fue uno de los hombres más sabios, grandes y piadosos de su generación. Sus posiciones eran muchas y su generación era famosa. A los 80 años se casa con Ruth, pero ¿qué pasa antes de casarse? E incluso, increíblemente, ¿le parece a usted cómo es posible que hayan incluido a una extranjera? Bueno, déjeme decirle que para hacer una conversión siempre hay una posición. Te van a tratar de decir, no, no lo hagas. Tan es así que podemos ver que también Onkelos, el famoso autor del Targum, fue un Ger Sedek, y también lo fue Ruth. Entonces, contemos un poco acerca de esta historia, acerca de qué está sucediendo con esta tremenda mujer. Como podemos saber, y eso ocurre mucho, mi hijo, el profesor José Alberto, está enseñando el libro de los jueces. Y ahí vemos unas historias increíbles que nos sorprenden sobremanera. ¿Y qué? ¿Por qué nos sorprenden? Porque dice, y los pueblos volvieron a hacer el mal. ¿Cómo es posible que eso suceda? Ahora, amados, esto es una precaución para nosotros. Nosotros tenemos al Dios de Israel. Nosotros tenemos al Mashiach, Yeshua. Tenemos maestros que nos enseñan la Torah. Pero muchas veces nosotros podemos abandonar también el camino, como aquí se nos narra. Entonces, los hijos de Israel se habían alejado de la observancia de la Torah, haciéndose acreedores al castigo de Dios, obviamente. El hambre reinaba por toda la tierra. Y esa es una cosa en donde nos pega más el asunto, en el estómago. Entonces, había un cierto personaje, Elimelech. Era un rico mercader que no estaba acostumbrado al hambre y la pobreza. Y entonces pensó que podía escapar de esa miseria yéndose a otro lado junto con su esposa Naomi y sus 2 hijos, y emigró a Moab. Ruth se hizo amiga de la familia judía y comenzó a comparar su modo de vida, diferente con el que ella llevaba. Este es el testimonio que nosotros tenemos que dar, amados. La gente te observa, la gente sabe de ti, sabe que tú crees en el Dios verdadero, y obviamente tenemos que dar testimonio, como esta familia, la familia de Elimelech, le dio un testimonio maravilloso a esta mujer, de tal forma que comparando lo que ella conocía con lo que ahora ella ve, Ruth se hizo amiga de esta familia y comenzó a comparar su estilo de vida, que era muy diferente al que ella conocía. Aprendió a mirar y hasta cierto punto a observar costumbres judías. Y la desazón que había sentido ante la vaciedad en esa adoración falsa de ídolos por parte de su pueblo se transformó en una abierta crítica. Tenemos que comparar. Nosotros vemos a la gente, no la critiquemos, que no podemos criticar, pero sí contemplar de dónde nos sacó y ahora dónde estamos y a dónde podemos llegar, que eso es lo más importante en la vida de todo creyente. De esta manera, cuando uno de los hijos de Noemí le propuso matrimonio, pues ella se sintió feliz y orgullosa de aceptar. Y obviamente, usted sabe muy bien, todo el ritual de una boda judía que se llevó a cabo, y una de las cosas, ¿no? Usted sabe muy bien que se dice muchas veces, y bueno, nosotros tenemos una manera muy particular de casar, pero quiero parafrasear algo que sería así, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza, y al final de cuentas se casa y ella piensa que es el hombre de su vida. El hombre de su vida. No tuvo remordimientos de la vida que dejaba atrás. Su vida ahora es plena de luz, pero es una luz diferente a la luz que tenía en el palacio y a su título real. Las posibilidades de riqueza y honores en el futuro ya no estaban. Todo lo que veía en ese lugar, de donde ella procedía, era simplemente egoísmo
y la crueldad de la gente. A diferencia con lo notorio de los judíos, a quienes ya se sentía profundamente ligada. Y entonces declara, hasta que la muerte nos separe. Oh, Dios mío, esta historia nos narra que sí, el ángel de la muerte visitó la casa de Elimelech. Muere Elimelech, mueren los hijos de las nueras de Noemí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y diría alguien, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues el Santo de Israel, no hay nadie más. Entonces, ¿cuál es la solución de Noemí? Pues me voy a mi tierra, hijas mías, les doy mi bendición, ahí nos vemos. No es así. Elimelech y sus dos hijos, como te dije, murieron y Noemí se convirtió en una pobre viuda, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Y esos son momentos decisivos, momentos en los cuales nosotros tenemos que decidir qué va a ser de nuestra vida. En este momento que estamos viviendo todos nosotros, tenemos que tomar decisiones para que una vez que salgamos de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estamos en esta condición? Una condición para unos buena, para otros regular y para otros pésima. Pero se tienen que tomar decisiones. Son momentos decisivos en la vida de todo creyente. Y por eso dijo Ruth a su nuera, Orpa, a sus nueras, a Orpa y a Ruth, que también era, Orpa también era moabita. Hijas mías, debo de irme. Y he decidido regresar a mi ciudad natal, Betlehem. Las cosas no pueden estar bien ahí y no hay razón para que vosotras también sufráis. Aceptad mi consejo. Entonces, regresad a casa de vuestros padres. Vuestros esposos están muertos, mis hijos. Y si os quedáis en vuestra propia tierra, podréis encontrar hombres y volver a casaros. Yo he perdido a mis hijos para siempre, pero vosotras sois jóvenes y podréis encontrar nuevos maridos. Ahora, aquí hay una gran oportunidad, el poder de elección. La oportunidad está frente a ti, querido hermano y hermana, y esa oportunidad está para bien o para mal. Esa es la verdad, para bien o para mal. Y Orpa, una de ellas, se entristeció en demasía, besó a su bondadosa suegra y se despidió de ella. Ruth se aferró a Noemí llorando y le suplicó que le permitiera ir con ella. Y qué curioso, ¿no? ¿Por qué no regresar al palacio? ¿Por qué no regresar al confort, al lujo, a la comodidad? ¿Por qué ir a una aventura que quizá no es buena para ti? Es cuestión de decisión. Orpa dice, yo me voy a regresar a palacio, voy a regresar de donde procede, de donde soy. Y bueno, con el paso del tiempo me voy a volver a absorber. Y dejó la fe de aquello que había aprendido en la casa de Elimelech y de la casa de Noemí. De nada sirvió el testimonio para esta mujer de alguien que verdaderamente conocía, amaba y servía al Dios único. No pensemos nosotros que por el hecho de conocer al Dios único no nos va a suceder nada. Por supuesto, esto es así. No es tan sencillo para nosotros. Tienen que suceder cosas, obviamente. Y unas van a ser buenas y otras van a ser malas. Como te comenté, en el camino de Egipto a estar a la montaña de Dios, sucedieron muchas cosas. Y ahí se probó a mucha gente. Y bueno, aquí estamos viendo una historia que se tiene que contar, porque quizás sea tu historia o mi historia. Siempre que nosotros escudriñamos las Escrituras, no está hablando de historia, sino está hablando del presente tuyo y mío en ciertos aspectos. Y eso es lo importante de esta historia. Entonces, ella se lo imploró con palabras emocionadas diciendo, yo no sé si usted alguna vez ha rogado o pedido o suplicado tocante a algo, pero seguramente sí lo ha hecho. Y eso es lo que nosotros podemos identificarnos en esta historia. No me pidas que te deje, le dice ella, y que me vuelva. No, no quiero.
Porque yo quiero, pues, donde tú vayas, allí iré yo. Y donde tú te hospedes, allí me hospedaré yo también. Tu pueblo, escuche bien, tu pueblo es mi pueblo. Y por eso nosotros somos un injerto al judaísmo, por los méritos de Yeshua. Entonces, el pueblo de Israel, podemos nosotros declarar que también es nuestro pueblo, como temerosos de Dios. Por eso estudiamos Torah, por eso estamos celebrando esta festividad, porque el pueblo de Noemí es mi pueblo, podríamos declarar todos nosotros. Le dice, y tu Dios es mi Dios. El Dios de nuestros hermanos mayores, ese es el Dios al cual yo sirvo y al cual tú sirves. Baruch Hashem, alégrate, estamos adentro. Y entonces ella declara y hace otra declaración importantísima. Donde tú mueras, yo moriré. Y allí seré enterrada. Que esto más me haga el Señor, si nada más que la muerte nos separa. Esa declaración que dijo en el pasado, tocante a su marido, estoy casada contigo hasta que la muerte nos separa. Bueno, nosotros como familia estamos integrados con nuestras familias. Mi esposa, su familia, ahora es mi familia. Y mi familia es familia de mi esposa. O sea, no hay una separación. Y eso es lo que le está diciendo ella. Tú eres parte de mi familia. No te voy a dejar. Yo quiero estar contigo donde tú vayas. Padecer lo que tú padezcas. Y eso es importante que lo sepamos. Ruth estaba perfectamente consciente de lo que hacía. Noemí le había recordado estas dificultades que el judío enfrenta en todo momento. Pero con todo, ella, por increíble que te parezca, dejó el confort, dejó el lujo, dejó la comodidad del palacio y permaneció firme en su propósito de seguir a su suegra y aferrarse a la fe de su adopción. Vemos una conversa tremenda, una conversa convencida de lo que está haciendo. No vacila, no fluctúa, sino se mantiene firme por el Dios al cual ella ha creído. Y eso es importante, hermanos, que nuestra fe no flaquee, que nuestra fe no vacile, sino que nos mantengamos fuertemente firmes. No importa lo que venga, no importa lo que está reservado para nosotros. Como te dije, una de las cosas tremendas que nosotros tenemos es la mala inclinación. Orpa tenía mala inclinación, al final de cuentas, como decimos nosotros los mexicanos, sacó el cobre. Y yo te pido, hermano, que no saques el cobre. Cum se ha reunido con un propósito. No saquemos el cobre de nuestra mala inclinación, sino mantengámonos firmes, unánimes, juntos, que ese es el propósito de esta reunión, animándonos los unos a los otros. Ruth, con sus palabras, anima a Noemí. Y Noemí, al aceptarla, anima a esta Ruth. Ese es el trabajo espiritual que nosotros tenemos que llevar a cabo, amados. Entonces, es un poder de elección. Y obviamente, ese propósito firme de seguir a su suegra y aferrarse a la fe de su adopción, que se había vuelto tan preciosa para ella, ahora ha elegido bien. Y ese futuro del cual yo te hablo, ella, Ruth, sería recompensada con justicia por su resurrección. Más aún, en su pobreza, Ruth no tuvo remordimientos. Era la época de la cosecha, cuando Ruth y Noemí llegaron a la tierra de Judea. Estaban cansadas, por supuesto. Oiga, es que allí en ese momento no había auto, no había combis, no había bicicleta, bueno, nada más había burros, pero ellas no tenían forma de comprar un animal que los llevara. Tuvieron que caminar larga jornada, de Moab hasta Judea. Fue una jornada grande y dos mujeres lo hicieron, hermanos.
Llegaron cansadísimas. Ruth insistió que Noemí descansara mientras ella salía a los campos de Betlehem para encontrar algo con que paliar el hambre. Dios mío, qué ganas, qué deseos. ¿Y todo por qué? Porque amaba entrañablemente a su suegra. Quizá con la misma intensidad que amó a su esposo. Pero ahora, eso nosotros podemos llamarlo un amor verdadero, una fidelidad, un entendimiento. Porque ese amor que ella sentía procedía divinamente del cielo. Ella quizás no lo sabía, pero ahora en su conversión ella empezaba a tener sensaciones distintas a las que tenía cuando vivía en la tierra de Moab, cuando ella era princesa, obviamente. Ruth penetró en un campo donde muchos hombres estaban ocupados, cortando trigo, mientras que otros los ataban con hojas y otros más los apilaban en carretas para su transporte. Un poco vacilante, oiga, es extranjera. Se le nota a un extranjero. Es como cuando nosotros, en nuestro país es de morenos, ¿no? Les llamamos prietitos. Y vemos un güero, inmediatamente lo conectamos como un gringo. Entonces, ahí ella entra a ese campo y está vacilante, pero alentada por esa hambre que sentía y por el pensamiento que debería de obtener algo para comer para su suegra, Ruth ingresó al campo y se sentó a descansar y ver si allí tenía suerte. A ver, Dios, escucha una voz, escucha estas palabras. Dios sea contigo, extraña. Y a mí me parece algo importante en este momento de transición para todos nosotros en este encierro. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, amados hermanos? Tengamos paciencia, tengamos fe, que la esperanza no se pierda, porque el amor de Dios es inagotable e insuperable, no tiene comparación. Por eso escuchemos esas palabras. Dios habla hoy. Ruth, escucha una palabra. Le dije que el dueño del libro, Hashem, es un Dios de drama. Esto es toda una historia dramática. Desde la salida de Egipto, la cuenta del Homer, hasta esta historia, es el Dios del drama. ¿Cómo se están juntando todas las historias para llegar a un momento sublime, que es el casamiento de esta mujer? Ya era viuda. Y realmente, cuando una mujer es viuda, no todos se quieren casar con ella, como es lo que sucedió más adelante, cuando se aparece un pariente por ahí. Obviamente, Ruth hizo señas de haber recibido el amable saludo. Bueno, está bien, sí lo recibí. Se sintió aliviada al escuchar a la misma persona bondadosa continuar. ¿Por qué no te entras más en el campo? No temas, junta algo de grano para satisfacer tu hambre. ¿Quién es el que le está hablando? Boaz mismo, el dueño del campo, es el que hablaba así con Ruth. Y en ese momento él era juez de Israel, como ya te lo comenté. Ruth le agradeció, recogió algunas mazorcas y estaba por retirarse cuando la misma voz, la voz bondadosa, le instó a quedarse y juntar aquellas que los hombres habían dejado de cosechar en las esquinas del campo como peá. ¿Qué es peá?, preguntó Ruth. Nuestra Torá nos dice que cuando el dueño de un campo ha cortado el grano, debe de dejar las esquinas para los pobres, los necesitados y los extranjeros, quienes pueden venir a cosecharlo ellos mismos y llevarse el fruto de su trabajo, contestó Boaz. ¡Qué maravilloso!, exclamó Ruth. Se quedó pues a cortar el grano de una punta del campo y culminada su labor se preparó para retirarse. Y yo quiero hacer aquí una pausa, amados hermanos. Hay mucha gente que tiene necesidad actualmente. Esos que están parados en las esquinas, que piden una limosna, o aquellos que pintan un tope y pasas tú y quieren limpiarte el parabrisas, o simplemente te extienden la mano.
Conéctate con esta historia. Quizá en ese momento tú te conviertes en Boaz y puedes bendecir a alguien. No dejes de bendecir a la gente, porque es más bendecido el que da que el que recibe. Porque al momento que tú le das, Hashem se hace deudor contigo. Y no por eso lo tienes que dar, sino por el amor al prójimo. Si verdaderamente amamos a Dios, del cual nos conviene amarlo, pues ¿cómo no amar al prójimo? Porque ¿de qué sirve el amor de Dios si tú no lo entiendes en amor al prójimo? Seguimos. No necesitas irte todavía, insistió Boaz. ¿Por qué no te quedas y te beneficias con Leket? ¿Qué quiere decir Leket? Preguntó nuevamente Ruth. Según nuestra Torá, si un cosechador no corta de un solo golpe la espiga o no la ve, no puede volver atrás, sino que debe de dejar el grano que no ha cortado, o se le ha caído como beneficio para los pobres y extraños, explicó Boaz pacientemente. En nuestra zona hay muchos inmigrantes, muy cerca de nosotros. Velos con compasión. Aplica esta enseñanza para sus vidas de ellos y para beneficio de ti, por supuesto. Ruth no dijo nada. No vio razón alguna para rehusar beneficiarse con las leyes de la Torá que ella misma había abrazado sin reservas, pues que ahora era una conversa. Cuando hubo recogido toda la canasta, todo en una canasta, volvió Boaz y le agradeció muy sinceramente por su bondad y se dispuso a partir. Aún puedes quedarte, insistió Boaz, puedes tomar Shikheja. La Torá es verdaderamente ilimitada al velar por aquellos menos afortunados. Dijo Ruth, dime por favor ahora qué es Shikheja. Cuando el propietario de un campo lleva su carga de grano hacia los depósitos, es posible que haya dejado por olvido algunos fardos en el campo. Pues bien, la Torá le prohíbe regresar y recogerlos y debe de dejarlos para los pobres. Escuche bien, pobres, ella era pobre, las viudas, ella era viuda, aunque no era huérfano, también a los huérfanos, pero sí era una extraña, y los extraños. Porque ella era moabita. Oiga, qué alegría, Ruth se alegra por su buena fortuna. ¡Qué bendición!, diríamos nosotros. En este momento que estamos viviendo todos nosotros, ha habido y ha visto seguramente muchos de nosotros, yo mismo y algunos más, cómo la mano de Dios viene y satisface todas nuestras necesidades. Qué bueno que Dios toca las mentes y los corazones de las personas y sus emociones para beneficio de sus hijos. Si las aves no hilan, ni siembran, ni nada, y Hashem les da de comer, ¿cuánto más a ti y a mí, amado hermano? Que es el caso de Ruth. Había juntado casi más de lo que podía llevar. Noemí y ella estaría ahora a salvo del hambre por un muy buen tiempo. Agradeció a Boaz una vez más y este le hizo prometer que volvería, que ella volviera. Oiga, qué emoción la de Ruth. Estaba llena de emoción. Mientras se dirigía en busca de su suegra, le relata a ella todo lo que había sucedido en estos campos, en los campos de Boaz. Y Noemí se sintió feliz por el éxito de Ruth y por el hecho de que esto hubiera agradado a Boaz, el generoso terrateniente. Además le dijo Ruth a Boaz que era pariente de Elimelech. Oiga, ¿qué conexión? ¿Qué conexión? Todos los encuentros que nosotros tenemos con las personas, amados hermanos, no son fortuitos. Están diseñados por el cielo, por el dueño de este argumento, por el dueño de este libro, el que dirige el guión. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a...? Todo de alguna manera es lo que ocurre en esa tremenda actuación de nosotros en este mundo de la acción. Así que son parientes.
Entre tanto, Boaz había hecho averiguaciones sobre la extraña que había capturado su corazón. Qué historia tremenda de amor. Y como dice algunos, ¿no? La vi, me vio, la miré, me miró. Y ahí nace el amor. Algo así sucedió cuando conocí a mi esposa. Eh, la vi y aunque ella no me vio, pues la miré. Y pues después, posteriormente, sí me vio y me miró. Y como podríamos decir nosotros en un lenguaje coloquial, de aquí soy. Y bueno, empezó el romance, nos casamos, tuvimos hijos, ahora tenemos nietos. Una historia de amor también, la tuya y la mía, todos aquellos que estamos felizmente casados. Aconsejo, como un hombre mayor, ya ha entrado en años, en mis años dorados, Lorena, mi esposa, es la mujer de mi juventud. Entonces, amados, no pongas tus ojos en otras cosas. Pon los ojos donde tienen que ser puestos. No abras oído a la mala inclinación. Controla tus emociones. Ya salimos del hombre. Controla tus emociones. Las cualidades buenas ya están dentro de ti. Entonces, aprovéchalas. Ponlas en acción. Ponlas por obra. Y esta mujer, con todo lo que vio, ahora lo está poniendo en obra todo lo que es este asunto de encontrar a alguien que en el futuro sería su esposo. Y obviamente, al hacer esas averiguaciones, esa mujer que había capturado su corazón, descubrió que era la nuera de Noemí. Y debido a ese parentesco existente y de acuerdo a las leyes de la Torá, era recomendable que Boaz contrajera enlace con Ruth y así se lo hizo saber. ¡Qué tremendo, amados! ¡Qué tremenda historia! Cuando Boaz por fin pide a Ruth que se case con él, Noemí le recomendó, acéptalo. Las personas mayores podemos dar consejo, porque hemos tenido una vida anterior. Fuimos niños, después nos convertimos en jóvenes, después en personas maduras, hasta llegar, en el caso mío, a vejez. Espero vivir hasta los 120 años, como dice la Escritura, y ver culminado el trabajo de todos ustedes, los amados hermanos jóvenes y jovencitas, para honra y gloria de nuestro Creador. Así que, te quiero decir algo. El matrimonio baja del cielo. Entonces usted se preguntará, ¿y qué pasó entonces con el otro? ¿No era el hombre de su juventud? ¿No era el hombre indicado? No. Muchas veces el Eterno puede permitir que tú te cases anteriormente. Y tú, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el Rosh, José Manuel? No. Ahí está el caso. Hubo una viudez. Y obviamente, el matrimonio que baja del cielo es este. Esta es la persona indicada para la continuidad de una genealogía que llega hasta nuestro Mashiach Yeshua. Tremenda historia, ¿no? Entonces, como te digo, el matrimonio baja del cielo. De esta manera, Ruth fue imprevistamente recompensada con riqueza y felicidad. Ella, Ruth, a nuestro amado personaje, prefirió transformarse en una común mujer judía en lugar de ser una princesa real moabita. Todos sus sufrimientos y desgracias no le hicieron vacilar la gran devoción que sentía hacia su nuevo pueblo. Aún entre las modestas y hermosas doncellas de Yehudá, Ruth sobresalía por sus encantos propios, su modestia, su piedad, su devoción y su desinterés se hicieron célebres. Su recompensa para ella es convertirse en una princesa de Israel, la esposa del juez gobernante y la tatarabuela del rey David. Vivió lo suficiente. Sí, vivió lo suficiente. Ruth y Boaz tuvieron un hijo llamado Obed, quien fue padre de Isaí. El hijo menor de Isaí fue David,
quien se transformó en el ungido del Señor y el querido rey de todo pueblo judío. Y ella, esta mujer, su recompensa, ser la tatarabuela del rey David. Y vivió lo suficiente como para ver el glorioso reino de David y también el ascenso de Shelomo. Y quiero culminar, amados hermanos, diciéndote, la Torá fue entregada primordialmente no para nuestra información. Tú puedes volverte un erudito, un sabiondo de la Torá, que normalmente te convierte en un teólogo. Y hay muchos teólogos en las universidades que son no creyentes en Dios, por increíble que te parezca. Son ateos, con teología. La Torá no fue dada para nuestra información, quiero decirte, sino para nuestra transformación. Ahora, nosotros, como cuenta el libro de los Hechos, vino un viento recio y entonces empezaron a hablar en otros idiomas y fueron investidos por el poder de la Ruach, y esa es la colocación de la Torá en tu propio corazón, amados hermanos. Recibe la Torá, pero no como información, sino recíbela para ser transformados. Salimos de esclavitud para ser transformados, quitarnos las impurezas, volvernos puros, santos, y entonces ser dignos de la entrega de la Torá. Y cuando ya salimos con esas cualidades rectificadas en ese proceso del tikkun, entonces ahora mismo, en este momento, tú puedes ser transformado. Inclina tu rostro y ora al Señor. Padre bueno, que estas palabras que han salido de mi boca y de mi corazón, en base a los tratados de aquellos hombres que tuvieron una relación contigo más íntima, hoy podemos plasmar estas palabras en la mente de nuestros hermanos, en el corazón de nuestros hermanos y en sus propias emociones, para que a través de ellas, mi Dios, como dice el Shema, amarte a ti con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Esa es la manera en que debemos llamar al Eterno. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados hermanos. Esa es mi oración para todos ustedes y que sigan celebrando y disfrutando de esta tremenda festividad. Hemos pasado por Pesach, estamos ahora en Shavuot y ahora vamos rumbo a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? Para ser transformados y para compartir las riquezas que el Eterno te ha dado. Hag, Shavuot, Sameach. Bendiciones a todos.